Buenos días para todos, agradecemos a todos su conexión. La Federación Colombiana de Municipios, en busca de apoyar a los municipios colombianos en su quehacer, en su gestión administrativa, realiza capacitaciones presenciales y virtuales. Y en este caso estamos aquí en la Casa del Alcalde y del Gobernador en la Ciudad de Bogotá con una capacitación en Hacienda Pública. El doctor Lenin nos acompaña. Y estamos acá presencialmente en el municipio de Aguada, Santander, Coloso, Sucre y Zipaquirá, Cundinamarca, ¿cierto? La idea es invitarlos a todos los que están presenciales y virtualmente a que se apoyen en la federación con todos los servicios que tiene la entidad. La Federación Colombiana de Municipios lleva 32 años construyendo país, aportando al crecimiento de las comunidades locales. ¿Cómo lo hacemos? Desde nuestra representación política, desde nuestra asesoría jurídica, desde las capacitaciones que estamos brindando y desde cualquier inquietud que ustedes tengan desde lo local. Le voy a dar paso al doctor Lenis para que demos inicio ya al seminario. Doctor Lenis, por favor, bienvenido. Doctor Lenis, le comento, está en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, Aguada, Santander y Coloso, Sucre. Doctor, bueno, buenos días para todos. Buenos días también para quienes están conectados. ¿Ahí se alcanza a ver la imagen? Sí, señor, sí, es perfecto. Sí, sí. Bueno. Sí, señor. ¿Me pueden dar el cargo de cada uno, por favor? ¿Se presentan? Muy buenos días para todos. Mi nombre es William Roballo, vengo del municipio de Zipaquirá y en este punto desempeño el cargo de director financiero. Perfecto, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es John Pedro López, Gracias. buenos días, mi nombre es Carlos González Barrio, vengo del municipio de Bogotá, soy el tesorero de Bogotá. Perfecto. Buenos días, mi nombre es Edgar Sofía, censal de la Federación de Municipios, de la Junta Interno Disciplinaria de la Federación y aquí es Vale, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de un tema que en este momento es muy importante porque precisamente en las entidades territoriales tienen sus proyectos de presupuesto en los consejos o en las asambleas. Ya dentro de poco el consejo o la asamblea tienen que aprobar los presupuestos de las entidades territoriales. ¿Y por qué es importante el tema del presupuesto público, sobre todo en estos últimos tiempos? Porque, como ustedes lo habrán vivido, hoy en día las auditorías que adelantan las contralorías tienen un enfoque más jurídico que técnico o que financiero. Las contralorías deberían adelantar una auditoría donde lo que se busque es si hubo o no detrimento patrimonial en la gestión fiscal. Pero la mayoría de los hallazgos hoy en día o son administrativos, que dan origen a un plan de mejoramiento, o son, como dicen ellos, con presunta incidencia disciplinaria o incluso penal. La experiencia que yo tengo ya en esto de 35 años, fui también secretario de Hacienda del Valle del Cauca y fui director nacional de presupuesto del Ministerio de Hacienda. Estuve en Planeación Nacional y en Hacienda 20 años y actualmente asesoro, entre otros, la Federación de Municipios, pero también 5 entidades nacionales. Y la verdad, la mayoría de auditorías que nos ha tocado responder, desde las observaciones hasta los hallazgos, tienen que ver con procesos disciplinarios.
con faltas disciplinarias. Es muy raro que uno vea un hallazgo fiscal de la Contraloría. La mayoría termina en la personería o en la Procuraduría regional, provincial o en la general de la Nación. Entonces, como ese es el enfoque que le están dando hoy en día los auditores, pues yo voy a explicarles el proceso presupuestal de las entidades territoriales desde ese punto de vista. Yo ya he capacitado 20 contralorías en el país. La última fue la de Medellín, la de Manizales y la de Casanare, que fue hace menos de un mes que estuve capacitándolos, porque los auditores hoy en día están en este proceso también de capacitarse, porque uno no encuentra en ninguna parte a alguien que haga esto. Lo estamos haciendo ahora a través de la Federación Colombiana de Municipios, pero nadie más hace esta tarea, excepto cuando pues hay seminarios particulares. Y a mi modo de ver, la mayoría de faltas disciplinarias se cometen por ignorancia. No porque la gente lo quiera hacer, no porque haya una actuación dolosa, no porque haya culpa grave, sino porque hay tantas normas, hay tal profusión de normas, que a veces uno ni siquiera sabe cuáles están vigentes, o si ya la modificaron,
para entidades territoriales. Por ejemplo, la ley 1483 del 2011, vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. Esa ley hay que aplicarla porque así lo dijo el Congreso. Que yo tengo en mi estatuto presupuestal regulada las vigencias futuras, puede ignorar. Eso hay una ley orgánica, entonces táchelas. No se olviden que los acuerdos son simples actos administrativos. Y si hay una ley orgánica, pues entonces, ¿qué aplico? Eso no hay que preguntarlo. Ahí no hay que ser experto en la pirámide de Hans Kelsen que le enseñan los abogados a uno. La primacía de la ley orgánica sobre cualquier norma. Entonces, mi estatuto orgánico. Sí, porque usted escribe acuerdo de pago. El decreto 111 del 96. Acuerdo de pago FAMA, número 1. Y disposiciones generales anuales y lo que la ley expresamente señale para las entidades territoriales. Uno va y lee el artículo 4, el 5, el 8, el 12, y ahí dice, para entidades territoriales. Ahora que veamos la reserva presupuestal de las vigencias futuras, para entidades territoriales. Ahí no tengan ninguna duda, que ahí usted tiene que tachar su estatuto orgánico de presupuesto y aplicar la ley orgánica. Ahí no es que si yo tengo un estatuto, no, señor, la ley orgánica. Pero cuando la ley orgánica no lo diga expresamente, ¿a mí por qué me va a aplicar lo que establece la ley de presupuesto o la ley orgánica de presupuesto si esas son normas nacionales? Entonces, que nos quede claro que el marco jurídico de usted es su estatuto orgánico de presupuesto, aprobado por un acuerdo del Consejo, las disposiciones generales anuales del presupuesto, y lo que la ley expresamente diga para entidades territoriales. Les pongo un ejemplo clarito. El artículo 11 de la Ley Orgánica 819 del 2003 regula las vigencias futuras excepcionales de la Nación, del presupuesto general de la Nación. De la Nación, ¿por qué me la va a aplicar? Por eso salió otra ley, la 1483 del 2011, porque había un vacío jurídico. ¿Recuerdan cuando la Contraloría salió una vez con la tesis de que no se podían adoptar las vigencias futuras excepcionales? El Consejo de Estado se pronunció diciendo que no. En el 2009, yo recuerdo esa experiencia amarga que me tocó pasar en ese momento, pero como en las novelas, al final la trama se desenredó y terminé teniendo la razón. En ese momento yo era secretario de Hacienda del Valle del Cauca y entonces todo el mundo me dio candela porque se supone que yo soy experto en el tema, habiendo sido director nacional de presupuesto, y lo primero que yo dije es, las vigencias futuras excepcionales se pueden adoptar de la ley 819. Que no porque la ley 819 solo habló de las ordinarias para las vigencias futuras de las entidades territoriales, pero no habló de las excepcionales, entonces estaban prohibidas. Leyó, y entonces el 109 del decreto 111 que dice que uno puede adoptar las normas nacionales, entonces, ¿qué quiere decir? Y en ese momento el Consejo de Estado, en su sabiduría, que después tuvo que echar para atrás, en la sección primera, dijo que no se podían adoptar. Cuando el gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda, yo con toda la experiencia que tenía, lo dije que sí. Y yo lo hice en el departamento del Valle. Modifiqué el estatuto orgánico de presupuesto y creé las vigencias futuras excepcionales. Pues salió el fallo del Consejo de Estado y todo el mundo nos dio candela diciendo, no señor, ustedes están equivocados, no lo pueden hacer. En ese momento quedé en el país como si, mejor dicho, el ignorante del país. Yo les dije, bueno, listo, veremos a ver qué pasa. Ahí está el fallo de la misma sección primera del Consejo de Estado. Lo tengo en mis manos.
del 2018. Tocó esperar 9 años, o no, 7 años, porque el primer fallo diciendo que no se podían las vigencias futuras excepcionales era del 2011, salió la ley 1483 del 2011, porque se tuvo que tramitar una ley que por qué no se podían haber adoptado. En el 2018 me gustó muchísimo a Osvaldo Giraldo, de la sección primera del Consejo de Estado, dijo, esta sala reevalúa el fallo emitido en el 2011. Y las vigencias futuras sí se pueden adoptar, así no lo diga expresamente la norma. Entonces, por eso es que yo les digo, adopten las normas. Solo necesita que a uno lo autoricen para adoptarlas. Es que el artículo 109 del estatuto lo dice. Entonces, copien las normas. Voy a mostrarles cómo hay normas que ustedes no tienen. Por ejemplo, las vigencias expiradas. Están en una ley de presupuesto desde hace años. Y en las entidades territoriales no están. Entonces me decían unos auditores, y si no están, entonces, ¿cómo las aplican? Háganme el favor. Entonces dejan un vacío jurídico. Adóptenlas. Porque así como dijo el fallo del Consejo de Estado, hubiéramos podido adoptar las normas como lo hicimos, y por eso el tema mío lo archivaron. Eso sí, me tocó pasar 7 años, y ahí sí mostrarle a todo el país quién es el que sabe de este tema. Porque estaban equivocados, y lo digo abiertamente. En el Consejo de Estado, en esa sección primera de esa época, estaban equivocados totalmente. La misma sala después, así lo dijo en un fallo del 2018 del magistrado Osvaldo Giraldo, que se asesoraron bien y que estudiaron bien el tema, y por eso dijeron que sí se pueden adoptar las normas nacionales. Entonces, adopten esas normas. Voy a mostrarles cómo hay otras normas. Por ejemplo, en el decreto 1068 del 2015 hay un artículo que es de los pocos que me sé, el 28.17.11, 2.8.1.7.1.1. Ese artículo es el de la adición de contratos en ejecución con vigencias futuras ordinarias. Ustedes no tienen esa norma. Entonces le preguntan a uno, y empiezo a hacer preguntas como hago yo en los posgrados que enseño. Si yo tengo un contrato a 31 de diciembre, el de vigilancia, y necesito, la alcaldesa dice, yo necesito tener el contrato vigente el 1 de enero. ¿Cómo se hace eso? ¿Quién me dice? Mediante una vigencia futura. ¿Alguien tiene otra respuesta? Ya seguimos el análisis para que vean cómo es el tema de... Ya mire que ya le empezaron a hacer preguntas. Entonces, eso es lo que le preguntan a uno. Y entonces, de un contrato que está en ejecución, porque acabo de decir que el contrato termina el 31 de diciembre. Entonces, si el contrato termina el 31 de diciembre, ¿cómo la alcaldesa tiene asegurado el contrato de vigilancia el 1 de enero? Yo, pues, digamos que considero como el contrato hasta 30 días de yo no puedo dar sin vigilancia. Entonces yo lo tengo mediante una vigencia futura, digamos, unos 3 meses. ¿Esa es la única opción, una vigencia futura? ¿O hay otra opción? Para irles enseñando a aplicar los conceptos que vamos a revisar aquí. ¿Qué otra opción hay? Yo tengo una ley que va a aplicar para tenerlo vigente para el próximo año. Bueno, entonces vamos a analizar el tema. Bueno, pero analicemos el tema. Una vigencia futura ordinaria o excepcional. Entonces les voy a explicar y ustedes van viendo cuál cabe allí.
Miren que estoy diciendo contrato de vigilancia, que son gastos de funcionamiento. La ley orgánica 819 del 2003, en el artículo 12, ley 819 del 2003, artículo 12, señala que las vigencias futuras ordinarias en entidades territoriales, le hace municipios, distritos, departamentos, no pueden exceder el periodo de gobierno, ¿cierto? Y solo lo pueden hacer los proyectos de inversión de importancia estratégica. Y que dos condiciones fundamentales se deben cumplir para poder tramitar vigencias futuras ordinarias. La primera, y es la fundamental, que se inicie la ejecución en el año en el que se autoriza. Ahí ya empezamos a tener problemas. Que se inicie la ejecución. Y yo acabo de decir que el contrato está hasta el 31 de diciembre. O sea que la ejecución se va a iniciar es el 1 de enero. Ahí ya tenemos un problema para esa solución. Y segundo requisito, que se cuente con el 15% de apropiación en el rubro. Entonces, vamos ahora a las vigencias futuras excepcionales. Esa es otra ley, 1483 del 2011. Artículo primero. 83 del 2011. Artículo primero. Esa ley no tiene no dos artículos. Esa es la ventaja que el segundo dice, esta ley rige a partir de la fecha, o sea, no tiene ningún artículo. El segundo es el de la vigencia de la ley. Entonces, el artículo 12 de la ley 819 del 2003 regula las vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. Usted no tiene que ir a buscar nada más. En vigencias futuras no pregunte nada más. Vaya y lea el artículo 12 de la ley 819 del 2003. Y lo que establezca su estatuto presupuestal en materia de procedimiento, ¿cierto? Pero lo que diga la ley, eso prima sobre el acuerdo. El resto, si usted lo tiene que aplicar, que eso tiene que ir a 3 debates o a 4, o que primero lo aprueba la comisión X, eso lo aplica. Pero lo que la ley diga prima sobre ese acuerdo. Y para las vigencias futuras excepcionales, solo léase la ley 1483 del 2011, artículo primero. No hay que buscar nada más. ¿Qué es que usted violó el decreto 1068? Señores, ese decreto es del gobierno nacional. Porque ahí hay muchas normas de nivel nacional, pero no se aplican a las entidades territoriales. Recuerden lo que empecé diciendo. A ustedes no les pueden aplicar los decretos nacionales. Eso no lo dice Ezequiel Lenis, eso lo dice la circular 43 del 2008, expedida por la directora de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y la directora nacional de presupuesto del 2008. No se pueden aplicar las normas nacionales, los decretos nacionales, si no se adoptan. Entonces, no dejen que un auditor venga a decirles, es que usted violó. No, maestro. Ya tengo claro mi marco jurídico. Dígame, auditor, ¿dónde dice la norma que a mí me aplican ese decreto? Y verá que hasta ahí llega. Yo cuando discutía esto con los auditores le decía eso, muéstreme la norma, auditor. Es que usted está violando la ley. ¿Cuál ley? ¿En qué artículo? ¿Por qué? ¿Dónde está tipificado esto? Hace un poco tuve una discusión con auditores de la Contraloría General y la tuve y le dije, es que si usted no ejecuta el presupuesto es una falta disciplinaria. Le dije, sí. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está tipificada esa falta disciplinaria?
Y si no, metan al país a todo el mundo, destituyanlo. Porque todo el mundo deja de ejecutar el presupuesto y en proporciones importantes. Y muchas veces sobrantes de apropiación, saldos de apropiación y el resto son reservas presupuestales. Entonces eso tampoco es ejecución. Entonces en este país hay que investigar a 1.102 alcaldes y a 32 gobernadores y al resto del presupuesto general de la nación. Porque todo el mundo deja de ejecutar una parte del presupuesto. ¿Por qué razones? Por muchas razones. Por muchas razones. Muchas que no dependen de la voluntad del ordenador del gasto, pero ahí está. Entonces, señor auditor, con todo respeto, me dicen qué norma, qué disposición estoy violando. Bueno, entonces volvamos a analizar el caso. Miren que la pregunta es, si yo tengo un contrato de vigilancia a 31 de diciembre del 2021 y debo tenerlo vigente el contrato el 1 de enero del 2022, ¿qué debo hacer? Acá el amigo dice una vigencia futura. Entonces uno pregunta, ¿ordinaria o excepcional? Resulta que la ley 1483 del 2011 que mencionamos dice que las vigencias futuras excepcionales solo se pueden utilizar, autorizar para proyectos de inversión. Y no para cualquier proyecto de inversión. Dice para obras de infraestructura, energía, comunicaciones y gasto público social. Y el gasto público social dice en educación, salud, saneamiento básico y agua potable. No es en cualquier proyecto de inversión. Usted ahí no oyó cultura, usted ahí no oyó deporte, excepto si son obras de infraestructura, pero de resto no. De resto es educación, salud, saneamiento básico, agua potable, obras de infraestructura, energía y comunicaciones. Pero usted no puede utilizar vigencias futuras excepcionales para gastos de funcionamiento. Por lo tanto, tiene que ser ordinario. Y los dos requisitos para que una vigencia futura sea ordinaria son, primero, que se inicie la ejecución en la vigencia en la que se autoriza. Y eso no se está cumpliendo. Porque la ejecución se va a iniciar el 1 de enero, porque el contrato está a 31 de diciembre. Y segundo, que cuente con el 15% de apropiación. Hágame el favor, entonces, no puede ser excepcional porque es solo para inversión. Y la vigilancia es un contrato de funcionamiento. Y tampoco puede ser ordinaria porque no inicia la ejecución en la vigencia. Entonces, si no es vigencia futura, entonces ¿qué? Por eso les dije que es una pregunta de posgrado. Los que están conectados no tienen la solución o una respuesta para que se la manden aquí a Lilian. ¿Por dónde la mandan, Lilian? Ellos por el chat. Interesante la pregunta. Sí, alcaldesa, que es que cuando uno tiene claro los conceptos y el marco jurídico, entonces ya usted y yo como asesor, yo no le puedo decir a un alcalde o un gobernador, no, tranquilo, hágale que no pasa nada. Porque llega un auditor que sepa cómo sé yo y hasta ahí llegó. Le dije, pero ¿cómo? La ley dice que se inicie la ejecución. ¿Me quiere decir cómo cumple este requisito? ¿Y usted qué responde? Entonces fíjese el problema. Por eso nos inventamos en el gobierno nacional el artículo que les menciono, el 2.8.1.7.1.1. Yo me lo aprendí de 2 en 2, pero es separado por punticos, 28, 17, 11. Del decreto 1068 del 2015, que dice adición de contratos en ejecución
con vigencias futuras ordinarias. Claro, pero fíjense que allá viene mi tema. Ustedes no tienen esa facultad. Ustedes no tienen ese artículo. Miren lo importante de esa norma para resolver el problema. Cuando la alcaldesa necesita que el contrato esté vigente el 1 de enero, ¿cómo hicieron, alcaldesa? Ya, porque no fue con este artículo. Yo creo que tramitaron una vigencia futura normal. Y entonces uno dice, ¿y cómo dijeron en la justificación que se iniciaba la ejecución? Si no teníamos el 15%. ¿Cómo lo hicieron? ¿Sí ve? Si uno tiene este artículo y la norma dice, y no se requiere un CDP, y el 15% ¿sabe cuál le cuentan, alcaldesa? El contrato que usted viene ejecutando. Pero esa norma la tenemos en el gobierno nacional, ahí se la estoy mostrando. ¿Desde cuándo la tenemos? Ese artículo viene del artículo 8º del decreto 4836 del 2011. Artículo 8º del decreto 4836 del 2011, que fue compilado, repito, en el 1068 del 2015. Si usted no tiene esa norma, yo no sé cómo le aprueban una vigencia futura para que inicie el 1 de enero. Porque las que inician en el año siguiente son las excepcionales. ¿Estamos? Y para que sea excepcional, pues solo se puede utilizar para inversión. Entonces, no podría haber hecho esto. ¿Sabe qué soluciones hay distintas a esa? Una, reducir el plazo de ejecución del contrato en un día. Ponerlo el 30 de diciembre. Y la nueva vigencia futura arranca el 31. Ahí sí estoy cumpliendo. Inicia la ejecución con un día. ¿Sí les queda claro eso? Porque usted, alcaldesa, cuando usted tiene el contrato a 31 de diciembre, si no reduce el plazo, ¿cómo hace para que el 1 de enero esté contratado? Porque no cumple el requisito de la vigencia futura ordinaria, que es que inicie la ejecución. Mire, quienes no cumplan con el requisito lo están haciendo mal. La condición sine qua non, indispensable, que se tiene que reunir en una vigencia futura ordinaria, es que inicie la ejecución en el año. Yo no sé cómo han hecho eso. O sea, para hacerlo como dinámico. Tenemos el proyecto, no se logró empezar. Entonces, el 31 de diciembre debe retomarse el 2 de enero, el 1 de enero. Entonces, se reduce que se quede con plazo de ejecución hasta 30. Pero ojo, usted tiene dos opciones. Una es decirle a la actual firma, empresa que presta la vigilancia, adicionemos el contrato. ¿Cierto? Es lo primero que a uno se le ocurre, adicionemos el contrato. La pregunta es, ¿con qué mecanismos usted adiciona un contrato que va a pasar al año siguiente? Usted tiene dos mecanismos. Uno, con una reserva presupuestal. Entonces saca un CDP hoy y le dice al contratista, vaya hasta el año entrante, hasta un mes, 2 meses, mientras se hace una nueva licitación. Ojo que las adiciones no pueden superar el 50% del contrato. Artículo 40 de la Ley 80 del 93. Entonces, usted adiciona el contrato con una reserva presupuestal y le van a decir, ¿y por qué no tramitó una vigencia futura? Porque las reservas presupuestales no se pueden inducir. No han desaparecido del ordenamiento jurídico, pero no se pueden inducir. Para eso está la vigencia futura. Entonces usted dice, listo, vigencia futura. ¿Cuál vigencia futura? Si yo voy a empezar a ejecutar es el 1 de enero. Cuando uno va a empezar a ejecutar en el año entrante, está ante una vigencia futura excepcional.
Y las vigencias futuras excepcionales no se pueden utilizar para funcionamiento como lo demostramos. Entonces le queda la ordinaria. Y la ordinaria tiene que iniciar la ejecución. ¿Cómo la inicia si el contrato está a 31 de diciembre? Por eso les digo, este artículo de adicionar contratos en ejecución con vigencias futuras ordinarias, así yo tenga el contrato a 31 de diciembre en la Nación, no tenemos que reducir un día de plazo. En la Nación se hace una vigencia futura y se adiciona el contrato. Pero es que ustedes no tienen ese artículo. ¿O sí lo tienen? Creo que no. La mayoría de entidades territoriales no tienen esa norma. Si usted la tiene, alcaldesa, no hay problema. Usted pide una vigencia futura para adicionar el contrato. Para adicionar el contrato. Eso es lo ortodoxo. Lo ortodoxo no es sacar una reserva y hágale. Lo ortodoxo es una vigencia futura para adicionar contratos en ejecución. La primera pregunta es, ¿usted tiene esa facultad? Porque si usted no ha copiado este artículo que les acabo de mencionar, usted no lo puede hacer. Entonces yo no entiendo, alcaldesas, cómo lo han hecho. O sacaron una vigencia futura normal sabiendo que arrancaba el 1 de enero. Eso no es ortodoxo. ¿Es lo que están haciendo? Ah, bueno. Entonces, ¿y sabe por qué hacen eso? Para adicionar o para un nuevo contrato. Para adicionar, me imagino. Fíjense que lo ortodoxo es este artículo. Y es tan sencillo copiarlo. Cópienlo. Ahí se lo estoy mostrando. Cópienlo, no tienen que hacer ningún esfuerzo. ¿Ah? No, es que usted lo adopta diciendo, en el municipio se podrán adicionar contratos en ejecución en el municipio. Usted no dice en la nación, porque esa norma es de la nación. Pero ¿por qué lo puedo adoptar? Un copy-paste. Porque el artículo 109 del decreto 111 del 96, así lo dice. Con fundamento en el artículo 109 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, compilado por el decreto 111 del 96, adóptese el siguiente artículo. Bruno, maestro, y se fue. Miren lo fácil que es, alcaldesa. Entonces usted no tiene que ponerse a reducir un día de plazo, nada. Usted puede tener el contrato a 31 de diciembre y simplemente va y pide una vigencia futura para adicionar contratos en ejecución. Alcaldesa, la adición no necesita del 15%, porque el 15% es el contrato mismo que viene en ejecución. Y no necesita iniciar la ejecución porque ya la inició, tan la inició que viene en ejecución. ¿Sí? Miren lo fácil que es, pero con esta norma. Dale, Lilia. Doctor Lenis, le preguntan que si para poder aplicar lo que usted está diciendo debe estar vinculado en el estatuto orgánico de presupuesto de cada municipio y que si le pueden repetir el artículo. El artículo es el 2.8.1.7.1.1, 28, 17, 11, separado por punticos del decreto 1068 del 2015. Esa norma no se puede aplicar directamente en las entidades territoriales. Esa norma la tienen que adoptar. ¿En dónde? Lo óptimo sería en el estatuto orgánico, pero para no ponerse a modificar el estatuto orgánico, copien en las disposiciones generales anuales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que las anuales son, como decía el filósofo mexicano Cantinflas, son anuales, no permanentes. O sea, cada año hay que repetirlas, porque solo rigen para un año. Son normas pro tempore. En cambio, en el estatuto ya le queda permanente. La respuesta no es solo en el estatuto orgánico, lo pueden hacer en las disposiciones generales anuales. Por lo que yo hacía, si ustedes van a hacer un traslado presupuestal en el consejo o una adición, metan un artículo.
Y van y hablan con los concejales, vea, señor, yo necesito esto para poder adicionar los contratos de vigilancia, de aseo, de mantenimiento. Ahora, ojo con esto, alcaldesa, secretarios, directores. Mire, hay dos circulares del Procurador General de la Nación. La circular 026 y la 031 del 2011. 026 y 031 del 2011, que esas las estamos mandando, ¿cierto? A los, porque creo que yo se las mandé a Sandra, creo. Las dos circulares, yo te mandé a ti o a Sandra, Tengo 3. creo que las dos circulares, para que se las hagan llegar, pero también las pueden bajar por la página de la Procuraduría. En la circular 031, que yo le ayudé a redactar al procurador de ese entonces, Carlos Augusto Mesa, que era el procurador delegado para entidades territoriales, la preparamos para la firma del procurador general, que fue el que las firmó. Yo había sido secretario de Hacienda y yo le dije, maestro, pero hay momentos en los que uno no puede utilizar vigencias futuras. Por ejemplo, en el último año de gobierno, en el 2023, alcaldesa, usted no puede tramitar ninguna vigencia futura, excepto 3, ahora les digo. Pero métanse en la cabeza que usted si no hace vigencia futura en el 22, en el 23 ya olvídese. Las únicas vigencias futuras. ¿Por qué? Porque la idea es que deje hipotecado el presupuesto al nuevo alcalde. Es así de claro. No puede comprometer el presupuesto del año siguiente, entonces tiene problemas. ¿Qué va a pasar cuando llegue el nuevo alcalde o alcaldesa al municipio y no tenga vigilancia porque usted el contrato lo hizo el 31 de diciembre y no tenga aseo y no tenga mantenimiento y no tenga arrendamientos? Ahí en esos casos, dijo la circular 031 del Procurador General de la Nación, se pueden constituir reservas presupuestales por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto justificadas. ¿Qué más justificación que yo no puedo dejar sin vigilancia, sin aseo, sin arrendamientos, la alcaldía? Entonces usted en el 2023 ya no puede decir vigencia futura para adicionar contratos en ejecución porque están prohibidas. Están totalmente prohibidas de funcionamiento y de inversión. Usted en el 23 no puede tramitar vigencias futuras, excepto 3 casos. De resto puede llorar. Solo puede tramitar vigencias futuras. 1, para convenios con el gobierno nacional, donde la nación aporte más del 50% o la totalidad. Entonces, más del 50 o la totalidad. Ejemplo, y ustedes lo saben, no paga programa de alimentación escolar. Entonces, usted en el último año de gobierno puede hacer vigencias futuras con la plata que le manden del Ministerio de Educación. Dale. Preguntan que si son vigencias futuras de funcionamiento o que si el funcionamiento no aplica. Pero es que no entiendo, es que las vigencias futuras son de funcionamiento o de inversión. Eso está claro. Hay vigencias futuras de funcionamiento y de inversión. Las de funcionamiento jamás pueden exceder el periodo de gobierno. Un contrato de funcionamiento puede ir máximo hasta el 31 de diciembre del 2023. Máximo. En cambio, los proyectos de inversión sí pueden exceder. La alcaldesa puede dejar contratado un acueducto, un alcantarillado hasta el 2025, hasta el 2028, o los 10 años marco fiscal de en
declarar de instancia al proyecto, parte y se va por abrir un concurso de méritos para una interventoría sin disponibilidad presupuestal. No se estaba robando plata, pero estaba celebrando un contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Que la gente no crea que ir a la cárcel por un peculado por apropiación, porque se perdió la plata. No, señor. Por un mal procedimiento, meten en la cárcel al secretario, a la alcaldesa, al alcalde. Por eso yo les enseño cómo deben hacer las cosas. Primer caso. La vigencia de gobierno 2023 está para invertir. Hay 3 casos. Cuando el gobierno nacional hace un convenio con el municipio y aporta más del 50% o la totalidad. Bueno, más del 50% ya coge, y ahí en adelante. Entonces, a mí me dan una plata por el Ministerio del Deporte o por el DPS, Departamento para la Prosperidad Social, o por el Ministerio de Agricultura o el INVIAS, el que me dé plata. Si es más del 50%, el PAE, por ejemplo, que es el ejemplo más común, yo puedo tramitar vigencias futuras estando en el último año del gobierno. Segundo caso, cuando se trata de la última doceava del SGP. Que creo que en educación ya no hay última doceava, ¿cierto? Sino en el resto de sectores. Creo que es lo que me han dicho, que ya la última doceava ya paga completo en educación, entiendo, del SGP. Pero en los sectores donde haya una última doceava del SGP, del Sistema General de Participaciones, yo puedo hacer vigencias futuras con esa plata en el último año de gobierno. Para todos ustedes y alcaldesa, esta conferencia está en YouTube grabada para cuando ustedes la quieran escuchar o bajar de Lilian para que les deje el link de YouTube, que ahí está grabada y para más tiempo todavía, que fue cuando lo hicimos con 600 municipios que se conectaron. Para que ahí vuelven y repasan, ahí vuelven y miran las normas, y otra vez los conceptos, pero pues claramente aquí pueden hacer preguntas concretas. Bueno, tercer caso. Para operaciones conexas de crédito público. ¿Cuáles son las operaciones conexas de crédito público? Contratar una fiducia, contratar un estructurador de deuda. Esas son operaciones menos frecuentes que se hacen, pero se pueden hacer en el último año de gobierno. Fíjense que solo esos 3 casos
se pueden hacer, se pueden tramitar con vigencias futuras en el último año de gobierno. Una pregunta que me hacen frecuentemente en mis seminarios, en las clases, es: ¿yo, alcalde, puedo contratar en el último año de gobierno un empréstito? Sí, sí, porque los créditos y las operaciones de crédito público y asimiladas de crédito público no son sujetas de vigencias futuras, no requieren vigencias futuras. Ir a contratar un crédito al Banco Popular no requiere vigencias futuras. Lo que requiere vigencia futura es cuando usted va a hacer una obra con ese crédito. Pero antes de ir de la alcaldía puede contratar un préstamo, dejarlo tramitado y luego para ejecutarlo, para hacer la obra, sí se requiere la vigencia futura. Para una licitación de inversión, y estábamos en octubre, le dije yo, pero alcalde, ya pregunto por qué no me la hizo en enero. Teniendo el presupuesto, miren, yo llevo 35 años en esto, he dictado 800 seminarios en Colombia. Desde que empecé en esto me ha gustado enseñar. Y yo digo, ole, yo no entiendo por qué en Colombia los estudios previos no se hacen en enero o antes. El presupuesto lo aprueban ahora el 30 de noviembre. Usted ya sabe qué presupuesto tiene para ejecutar a partir del 1 de enero. Para hacer estudios previos no se necesita el CDP, no se necesita el certificado de disponibilidad presupuestal, ni la vigencia futura, que como dice el Ministerio de Hacienda, la vigencia futura también es un CDP futuro. Yo pregunto, ¿usted abriría una licitación sin CDP? Y todo el mundo, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Y por qué sin vigencia futura si la abre? Si sabe que va a comprometer el año futuro. La doctrina del Ministerio de Hacienda así lo dice. Hay un libro que se llama Conceptos Jurídicos Presupuestales del Ministerio de Hacienda. Conceptos Jurídicos Presupuestales. Lo pueden bajar por la página del Ministerio de Hacienda. Conceptos Jurídicos Presupuestales. Uno de esos conceptos dice que la vigencia futura tiene la misma naturaleza de un certificado de disponibilidad presupuestal. La misma, imagínense. La vigencia futura es un CDP. Entonces, cuando yo hago un estudio previo, que no es más que un estudio de necesidades, cuando elaboro los prepliegos, que jurídicamente se llaman proyectos de pliegos, o como les dicen, borradores de pliegos o prepliegos, no necesito el CDP ni la vigencia futura. Cuando publico los 10 días hábiles los prepliegos, no necesito el CDP ni la vigencia futura. Yo necesito el CDP y la vigencia futura solo cuando abro la licitación con un acto administrativo y publico pliegos definitivos. ¿Quién dice eso? Eso no lo dice Ezequiel Lenis. Anoten esta norma. Ley 1882 del 2018, artículo 6. Ley 1882 del 2018, artículo 6. Aquí no se requiere la disponibilidad presupuestal para abro la licitación y ya, no pasa nada. La ley no me obliga por el hecho, que usted publicó prepliego. Sí, señor, ¿y qué? Yo estoy obligado a continuar el proceso cuando
abro la licitación y publico pliegos definitivos. De resto, no. ¿Quién dice eso? A él les presento la nota. Yo no entiendo por qué, si la ley permite eso, ¿por qué no elaboran estudios previos, que es un estudio de necesidades? ¿Por qué no elaboran prepliegos o proyectos de pliegos, como lo llama la ley? ¿Por qué no publican prepliegos y adelantan todo ese proceso? No necesitan CDP para eso. No necesitan las vigencias futuras, que son un CDP futuro. Eso se necesita cuando se abra la licitación con un acto administrativo y se publiquen pliegos definitivos. Entonces, la verdad, yo no entiendo por qué tenemos que hacer esas preguntas en octubre. Si desde el 1 de enero yo puedo iniciar este proceso. Desde antes puedo hacer todo esto, los estudios previos los puedo hacer. Ya el 30 de noviembre conozco el presupuesto. En diciembre puedo elaborar los estudios previos. Puedo elaborar los prepliegos. Y si quiere los publico el 1 de enero, el 2 de enero, y me cojo los 10 días y ahí sí abro la licitación, el día 15, el día 20 de enero. Póngale el 1 de febrero. Pero entonces llega entonces y no nos da la Semana Santa. Y por allá en junio preguntan, bueno, ¿y el propuesto de este año cómo quedó eso? Ya en junio, ¿para qué preguntan? Una licitación en Colombia se demora 3 meses. Entonces ya le da julio, agosto y septiembre. Entonces le queda octubre, noviembre y diciembre. Y es que el contrato dura 6 meses, entonces ¿qué hago? O 9 meses, ¿qué hago? Eso pregúntenmelo en enero. Y si le doy la respuesta facilita. Pero a uno le preguntan en noviembre, ¿qué hago? ¿Qué hago? Empezando porque ni siquiera tiene usted sesiones del consejo. Ya las agotó, incluso hasta la extraordinaria la agotó. Entonces, ¿qué hago? Pues no sé qué hacer. Ya dejé eso para recursos del balance y más bien el año entrante por segundo. Pero nada, esto no tiene nada de esotérico, que es así de elemental como lo estoy enseñando. Tengo el CDP, si voy a comprometer años futuros, tengo la vigencia futura en la mano para abrir la licitación, no para los estudios previos, no para elaborar prepliegos, no para publicar prepliegos, para abrir la licitación. Abro la licitación con el CDP en la mano y en la otra la vigencia futura, si voy a comprometer el año siguiente. Adjudico el proceso de selección, firmo el contrato y hago el RP, el registro presupuestario. Cuando firmo el contrato, lo dijo el Consejo de Estado, anoten este número de fallo, expediente 15307, expediente 15307 del 2006, sección tercera del Consejo de Estado. Expediente 15307 del 2006, sección tercera del Consejo de Estado, municipio de Coyaima, Tolima. Ese fallo partió en dos la historia contractual y presupuestal de Colombia. Porque dijo el Consejo de Estado, cuando se firma el contrato, nace a la vida jurídica el contrato. Existe el contrato. Óiganlo bien, la firma del contrato es un requisito de existencia del contrato. Ya no es el registro presupuestal como lo fue hasta ese fallo. En esa época, cuando usted tenía un contrato firmado y usted iba a tramitar la póliza, le decían, no, porque el contrato no tiene registro presupuestal. Porque hasta el 2006 era un requisito de existencia del contrato. A partir de ese fallo,
el registro presupuestal deja de ser un requisito de existencia del contrato y se vuelve un requisito de ejecución. Quiere decir que cuando el contrato se firma, existe y se tiene que dejar ejecutar. Porque ese fallo dice, si usted no deja ejecutar ese contrato firmado, se enfrenta a un daño antijurídico. Y esa demanda nos la ganamos hasta los economistas. No necesitamos ser abogados. Entonces, ojo, en Colombia los contratos tienen dos perfeccionamientos. El primero, que es el perfeccionamiento jurídico, que es la firma del contrato. Artículo 41 de la Ley 80 del 93. Artículo 41 de la Ley 80. Pero hasta ahí no se ha perfeccionado presupuestalmente. ¿Y qué perfecciona presupuestalmente un contrato? Un compromiso. El RP, el registro presupuestal. Conclusión, amigas y amigos. Un contrato con la firma entre las partes existe jurídicamente, pero no presupuestalmente. Por lo tanto, si a 31 de diciembre no tenemos registro presupuestal del contrato, se pierde el presupuesto. Porque yo no puedo constituir una reserva presupuestal sin RP. Ah, que el contrato está firmado. Entonces haga el RP, maestro. Y el Consejo de Estado lo dijo. La responsabilidad del registro presupuestal es exclusiva de la administración. Haz que el RP lo tiene que ver el jefe de presupuesto. Es la administración. Si yo soy el contratista, a mí no me pueden decir, ah, es que de malas que no tiene RP y eso todo es culpa mía. De malas usted administración. Y se enfrenta a un daño antijurídico. ¿Sabe qué quiere decir eso? Para ponerlo en criollito, como me gusta hablar a mí. Así lo dice el Consejo de Estado. Usted tiene que reconocerle al contratista la utilidad que él esperaba. Hágame el favor, ese detrimento patrimonial en el que usted se mete. Si usted no me deja ejecutar a mí un contrato que ya existe jurídicamente porque está firmado, usted me responde por la utilidad que yo esperaba. Yo puedo decir, yo esperaba 100 millones de utilidad de contrato, entonces me los pagan. Y enfréntese usted a una acción de repetición. Esto es así de sencillo. Entonces lo mejor es déjele ejecutar el contrato. Ah, entonces ahora sí la pregunta del millón. Bueno, Ezequiel, y entonces si firmé el contrato y por algún error no se hizo el RP, entonces hay una norma que me inventé en mi época de Hacienda, que es el artículo 8º de la Ley 819 del 2003. Artículo 8º de la Ley 819 del 2003, inciso segundo. El inciso segundo de ese artículo dice que en los eventos en que se encuentra en trámite un proceso de selección y no cuente con el perfeccionamiento, entiéndase el perfeccionamiento presupuestal, que es el RP, entonces usted carga al presupuesto del año siguiente. Entonces, cuando lleguen a cometer el error de que el contrato quedó firmado, pero el jefe de presupuesto por cualquier error no hizo el RP, ¿cierto? No lo registró presupuestalmente el contrato, entonces ustedes vuelven y expiden un CDP del año siguiente y hacen el RP. Antes de esa ley, que nosotros fuimos los autores de ese artículo, todos los administrativistas lo que decían era liquide el contrato. Y uno dice, ¿cuál contrato si apenas está firmado o ni siquiera está firmado? Entonces, ¿cómo es que liquide el contrato? Y si usted me liquida el contrato, me tiene que pagar la utilidad futura. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué lo va a liquidar si el contrato existe? Jurídicamente existe. Entonces usted lo que tiene que hacer es cargar al presupuesto del año siguiente el contrato. ¿Sí? Para que ese contrato
Bueno, entonces continuamos. Estábamos diciendo, en el caso del ejemplo de la vigilancia, que lo primero que uno piensa es en adicionar el contrato. Y claro, si estamos en el último año de gobierno, pues uno adiciona el contrato con una reserva presupuestal. ¿Por qué? Porque en el último año de gobierno las vigencias futuras están prohibidas. Entonces la única solución que nos queda es adicionar el contrato con una reserva presupuestal. Eso lo permite el Procurador General de la Nación en la circular 031 del 2011. Pero ¿qué pasa? Hay una pregunta. Sí. Dice, se inicia un proceso de licitación pública en noviembre 20 de 2021. Por bien que se les vaya en el cumplimiento del contrato, se firma hasta enero 25 de 2022. ¿Cómo se maneja este caso? Me acojo al determinado en la ley 819, artículo 8º, inciso segundo. No. Mire, ojo con eso. Miren la pregunta que están haciendo. Se inicia un proceso en noviembre y se firma en el año entrante. Pues no lo inicie. Es que el artículo 8º que yo les mencioné es, como dice el artículo, en los eventos en que se encuentre en trámite. Es una eventualidad. Porque ahora sí le voy a decir qué dice el procurador en esas dos circulares que mencioné, en la 026 y en la 031. El Procurador General de la Nación dijo, cuando la administración territorial prevea que los bienes y servicios se van a recibir después del 31 de diciembre, debe tramitar previamente vigencias futuras. Eso no lo digo yo. Léanse en las dos circulares. Cuando la administración territorial prevea. Entonces, claro, en Colombia se inventaron, el artículo dice que si yo tengo en trámite un proceso de selección y no he hecho el RP, pues lo hago el año entrante. Maestro, eso es para los eventos. Recuerden que yo les dije ahora, ¿qué pasa si por un error usted adjudicó el proceso, firmó el contrato y no se hizo el RP? Lo carga al año siguiente. Eso es una eventualidad, pero no es para cogerlo de recurrente el artículo. Por eso el artículo empieza a decir, en los eventos en que se encuentre en trámite. O sea, es una eventualidad. Eso no es para coger el artículo, porque si ven la jugada que está haciendo la gente, como entonces no hay reservas, pero me gano este mes y medio, entonces abro la licitación. Mire que así empezó. Abro la licitación ahora y adjudico el año entrante. ¿Y entonces para qué la abre ahora? Yo le pregunto, ¿y entonces para qué la abre ahora? El procurador le está diciendo, cuando la administración territorial prevea que los bienes y servicios se van a recibir el año entrante, ¿qué debe hacer? No abrir la licitación. Ahí dice, tramitar previamente vigencias futuras. Eso lo dice el procurador, no yo. Es que yo no entiendo por qué a mí me dicen que hoy van a abrir una licitación. En serio. No entiendo. Que yo ya tengo unas vigencias futuras. Y voy a adjudicar, a firmar el contrato. Y voy a iniciar la ejecución. ¿Cómo se inicia la ejecución? La ejecución no es la ejecución real que yo tengo que iniciarla ahora. Cuando la ley habla de iniciar la ejecución, habla de ejecución financiera, presupuestal. Por ejemplo, ¿cómo inicio la ejecución? Pactando un primer desembolso, pactando un anticipo. Eso es ejecutar financieramente un presupuesto. No es iniciar la ejecución de la obra. Cuando yo fui asesor del ministro de Defensa,
Así le resolvió un lío de 500.000 millones, pactamos un anticipo y se inició la ejecución presupuestal. Ah, pero usted sí no me diga que yo desde ahora sé que ni siquiera voy a adjudicar el proceso. Hágame el favor, como es la consulta. Si ni siquiera voy a adjudicar el proceso, ¿para qué lo hago? Entonces todo el mundo le dice a uno, para ganarme este mes en el proceso de selección. ¿Y por qué no se lo ganó abriéndolo un mes atrás? Eso es falta de planeación, se lo digo al amigo o la amiga que está preguntando eso. Eso es falta de planeación contractual, falta de planeación financiera. Es que uno hoy no debería estar abriendo licitaciones. Y es cuando más me preguntan a mí que qué hago con un presupuesto que no ejecuté. Para el año entrante, métalo como recursos del balance y empiece a ejecutar el dinero. Y verá que le va mejor. Pero preguntarme a mí en noviembre que qué hago, pues yo no le puedo decir otra cosa que eso. O sea, yo como asesor no puedo decirle, no, tranquilo, hágale que no pasa nada. No. Es más, ese artículo se hizo para las vigencias futuras ordinarias. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a mí me aprueban una vigencia futura ordinaria y yo abrí la licitación hace 2 meses, 3 meses, pero por razones ajenas a la voluntad del ordenador del gasto, fuerza mayor, casos imprevistos, se demoró el proceso? Y llega el 31 de diciembre, teniendo vigencias futuras. Y no alcanzo sino a firmar el contrato, o ni siquiera firmarlo, adjudicarlo. Se me pierde el presupuesto de la vigencia, porque acuérdense que dijimos, solo puedo constituir una reserva presupuestal con RP. Si yo no alcanzo a hacer RP, no puedo constituir reservas presupuestales. Que el contrato quedó firmado, se pierde el presupuesto de la vigencia. Que el contrato quedó adjudicado, se pierde el presupuesto. Que el contrato quedó con RP, ahí sí, constituyo la reserva. Yo puedo constituir una reserva presupuestal teniendo una vigencia futura. Pero acuérdense lo que les dije, justificando la reserva. Porque cuando usted me pide la vigencia futura, es porque usted sabe que va a cumplir el requisito. ¿Cuál es el requisito de una vigencia futura ordinaria? Que se inicie la ejecución en el año. Ese jueguito de la gente de, no se va a iniciar la ejecución sino en el año entrante. Está violando la ley. Por eso les digo, un fiscal lo llama a usted y le dice, ¿usted cumplió el requisito? No. Celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Es que ¿por qué hacemos estas preguntas en noviembre? En diciembre, es que mañana es diciembre. Ella dice que esa licitación viene de un convenio firmado con el Ministerio del Interior para construir una obra. Sí. Y acaba de firmarse. ¿Y el convenio cuándo lo hicieron? El 11 de noviembre. ¿Lo acabaron de hacer el convenio? Dios mío. Ay, no sé. Eso es un error del gobierno nacional de inducir a las entidades a que tengan estos problemas. Pues no sé, es que ese es el problema. El problema es que el gobierno nacional deja las platas tarde. Sí. Yo sé que eso lo están haciendo así, pero yo no voy a ser el que le diga que lo haga y no tiene problemas. Yo sé que todo el mundo en el país usa ese artículo, pero ese artículo no es para eso. Ustedes van y le preguntan al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda les dice que eso no es posible. El gobierno le dio el dinero tarde. Ese es uno de los problemas graves, que el dinero llega tarde. ¿El convenio hasta cuándo quedó? ¿Hasta el 31 de diciembre? ¿O el Ministerio tramitaría vigencias futuras? Pregunta cuál es el plazo de ejecución del convenio. Pero es que si no termina el 31, secretario, el Ministerio tenía que haber pedido vigencias futuras. Y entonces acá... 4 meses. 4 meses.
4 meses y faltan 2. Eso es inducir una reserva. Entonces le tiran el problema Que al pidieron municipio. vigencias futuras. El ministerio pidió vigencias futuras. Ah, eso es distinto, ¿sí ven? El ministerio pidió vigencias futuras. Pero ¿por qué hasta ahora pidieron vigencias futuras y hasta ahora lo están haciendo? Entonces, claro, pidieron vigencias futuras. El problema es que el municipio también debió pedir vigencias futuras, pero no lo hizo. No sé, es que ese es el problema de que el tiempo no da. Mire que tan son vigencias futuras que el ministerio las tramitó. ¿Sí ven? Que se lo dije antes de que ella dijera. A no ser que haya tramitado vigencias futuras el ministerio. Sí, señor. Entonces ahora municipio, tramítela usted. Y entonces le van a decir, pero ya no alcanzamos y entonces la ejecución. O sea, ortodoxamente uno no puede inducir una reserva presupuestal. Yo les digo cómo debe ser ortodoxamente. Pero si a mí me dicen ya en diciembre cómo hago, pues yo no sé. O sea, la norma lo que dice es eso. Mire que el ministerio tramitó vigencias futuras. Entonces es muy complicado irles a decir, tranquilo, inicia el proceso. Yo le digo a la amiga que está consultando eso, así lo hacen en Colombia. Pero nadie va a decir que yo dije eso, porque yo no digo eso. En Colombia abren la licitación ahora y la adjudican el año entrante y no pasa nada. Eso no está bien hecho. Y como decía un amigo mío, no me vayan a preguntar eso por escrito, porque por escrito les digo lo contrario. Eso no está bien hecho. Así se está haciendo, así lo están aceptando, pero no sé, o sea, ortodoxamente lo que se requería era otra vigencia futura en el municipio. ¿Con base en qué? En la vigencia futura del ministerio. Otra cosa que yo hacía cuando era secretario de Hacienda es que a mí me llegaba la plata tarde, entonces yo la incorporaba el 1 de enero. Y como hay una facultad en la ley 1551, artículo 29 de la ley 1551 del 2012, entonces los alcaldes incorporan los convenios por decreto. Yo incluso preferiría incorporarlo el 1 de enero. Claro, es que eso te ayuda, por ejemplo, porque hay recursos que se ponen hasta el mismo 30. Exacto, exacto. ¿Y entonces usted qué va a hacer? Ni tramitando vigencias futuras, porque supongamos que se las aprobaran en un día, que eso es imposible. Y entonces, ¿y el proceso de selección? Es que miren que esto tiene origen desde el mismo gobierno nacional que transfiere tarde los recursos. Pero ¿cómo está bien hecho? En el gobierno nacional está bien hecho porque tramitan vigencias futuras. Eso mismo debieron hacer en la entidad territorial en el momento en el que le dijeron. ¿Sí? Entonces, pero pues no lo hicieron, claro, le dijeron, vamos a hacer un convenio, entonces uno solicita vigencias futuras para que le dejen a uno incorporar un convenio que va a celebrar con una entidad nacional. Pero si usted no tiene convenio, miren lo que estamos. Falta mes y medio. O peor, como dice el secretario, y cuando es el 30 de diciembre que le llega la plata, en un día, ¿qué hace uno? Nada. Yo hacía lo que les estoy diciendo, que pues me parece que sería mejor eso que lo que están haciendo. El 1 de enero incorporo en el presupuesto y hago la licitación, el proceso de selección. Esa sería la solución que es defendible. Pero la de ahora, de abrir, primero dígame usted, incorporó ahora, sabe que los bienes y servicios no los va a recibir, ¿por qué no tramita vigencias futuras? Porque ya no alcanzo. Ah, bueno, eso sería una reserva inducida. Ah, pero es que no alcanzo ni siquiera a adjudicar. Entonces, como usted ya sabe que el bien o el servicio se va a recibir a partir del año entrante, eso sería una vigencia futura excepcional. Y no la tramitó, porque no es reserva inducida, no es vigencia futura, porque tampoco la tramitó. Entonces, para mí lo mejor es incorporar el 1 de enero. Yo hacía así, gobernador, un decreto incorporamos y se fue, y tiene todo el año para hacerlo. Y el ministerio le respalda en su presupuesto en la vigencia futura. Eso es más defendible. Lo ortodoxo,
a ultranza que no se lo tumba a nadie en este país es que los dos tramiten vigencias futuras. Los dos. Municipio de Zipaquirá, voy a hacer un convenio con usted. Vaya tramitando las vigencias futuras y yo también. Porque usted es el que va a gastar la plata, pero yo soy el que se la voy a dar. Entonces, ambos tramitan vigencias futuras. Por el principio constitucional de legalidad, el artículo 345 de la Constitución, de que no hay gasto sin presupuesto. Entonces, yo voy a gastar porque le voy a entregar una plata y usted con un tercero para hacer la obra. Pero usted va a exceder el 31 de diciembre. Es que, miren que la Contraloría lo que siempre configura, es violación del principio de planeación. Es lo que siempre le dicen a uno. Violación del principio de la planeación porque usted constituyó reservas presupuestarias. Y por ahí se le vuelve disciplinario. Porque la ley 80 dice eso. Violó el principio de planeación. Mira, el ministerio lo hizo correctamente, pero el problema es que a tiempo el municipio no tramitó las vigencias futuras. Y hubiera sido sencillo, tramito vigencias futuras y pacto un desembolso hasta el 50%, o un primer desembolso de acuerdo a un cronograma de trabajo, por ejemplo. Pero no se hizo así, entonces, para mí la solución en este momento no ortodoxa del todo, porque repito, la ortodoxia era vigencias futuras en ambos, pero defendible, es que el municipio incorpore en enero y con base en eso abra la licitación. Ahora incorporan, abren la licitación y no alcanzan ni a adjudicar ni nada. Y eso puede generar problemas, aunque repito, eso lo están haciendo en el país, pero por mi boca no va a salir el aval de que eso esté bien hecho. Bien hecho, ortodoxamente, ambos tramitar vigencias futuras. Ambos. Defendible, el ministerio ya tramitó vigencias futuras, ahora el municipio incorpora en enero y ejecuta todo el año. ¿Listo? Esa es la respuesta. Bueno, entonces yo adjudico el proceso, firmo el contrato, nace a la vida jurídica el contrato, pero hasta ahí no se puede ejecutar el contrato. El contrato solo se puede ejecutar cuando tenga 4 requisitos. Anoten ahí, primer requisito, cuando tenga registro presupuestal. Segundo requisito para iniciar la ejecución de un contrato. Pólizas aprobadas. Tercer requisito, seguridad social garantizada por el contratista, obviamente. Y cuarto requisito, acta de inicio. Secretario. Imposible construir un acta de inicio sin haber hecho la ley. Imposible. Es que el acta de inicio es el punto de partida para iniciar la ejecución. Entonces, jurídicamente, ¿por qué es imposible? Porque un contrato sin RP presupuestalmente no está perfeccionado. Eso lo dice el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que fue copiado por ustedes en sus propios estatutos. Entonces, y además es un requisito de ejecución, lo dice un fallo que les mencioné, expediente 15.307. RP es de ley. Pólizas es de ley, artículo 41 de la ley 80. Seguridad social garantizada es de ley, artículo 23 de la ley 1150. 23 de la ley 1150 del 2007, ley que modificó la ley 80. Acta de inicio, invento colombiano. Sin ninguno de los cuales se puede regalar. ¿Ah? Sin ninguno de los cuales se puede regalar. Ni siquiera con el invento colombiano.
porque el manual de contratación o el contrato, no hay ninguna ley, oíganlo bien, que exija acta de inicio. Pero si el manual de contratación suyo lo exige, tiene que cumplir el requisito. Los 4. Por eso yo no entiendo por qué se enredan con el plazo de ejecución de un contrato. Dice que 9 meses después de aprobar las pólizas, 8 meses después del RP, carreta, 9 meses después de tener los 4 requisitos. Y si usted no tiene acta de inicio, porque en su entidad no la exigen, porque no lo exige el manual, ni lo exige el contrato, 9 meses a partir de la aprobación del RP, por eso no encuentran los contratos, 9 meses a partir de reunir, una vez se reúnan los requisitos de ejecución del contrato, que son los 3, cuando usted tenga el RP, cuando tenga las pólizas aprobadas y cuando tenga la seguridad social garantizada. Ah, sí, ya tengo RP, pero me falta que el señor traiga la seguridad social. Entonces, cuando la traiga, inicia la ejecución. Preguntas comúnmente que me hacen. ¿Yo puedo hacer el RP el mismo día de la firma? Sí. O a los 8 días, o a los 15 días, cuando usted le dé la gana, cuando usted quiera. Pero no puede empezar a ejecutar. Miren lo que acabo de decir. Yo no puedo iniciar, verbo rector, iniciar la ejecución si no tengo los 4 requisitos. A mí me pasó cuando fui secretario de Hacienda. Secretario, es que la señora está trabajando y no le han pagado. Yo llamé al supervisor, ¿y por qué la señora no le han pagado? Ah, porque es que no tiene RP. Le dije, ¿y entonces cómo está trabajando? ¿A quién se le ocurrió dejarla trabajar sin RP? O sea, ¿cómo alguien inicia la ejecución de un contrato sin RP? Es el requisito más claro para ejecutar y no es el único. Miren que son 4. Elimina el 4. Bueno, yo no exijo acta de inicio en mi municipio, porque el manual de contratación no lo exige, porque el contrato no lo exige y la ley no lo exige. Cuando tenga los 3 requisitos, hablamos. Entonces, ustedes me contratan a mí en su municipio, venga, lo contratamos para una asesoría. Cuando se firma el contrato, viene registro presupuestal, yo llevo las pólizas y la seguridad social certificada. Ahí sí, arranque, maestro. ¿Todo eso lo puedo hacer el mismo día? Sí. Un contrato de suministro, un contrato de prestación de servicios. Firmo el contrato hoy mismo le llevo la seguridad social al día en el pago, porque ahí sí es al día en los pagos. No me he vencido es cuando estoy ejecutando el contrato. Pero como dice el artículo 23 de la ley 1150 del 2007, el oferente o contratista debe certificar que está al día en los pagos. O sea, cuando yo me presento a un proceso, debo certificar eso. Y cuando firmo el contrato, debo certificar eso. Ah, cuando yo estoy ejecutando, puedo pagarme el vencido. Para que les quede claro ese punto. Artículo 23 de la ley 1150 del 2007. Dale. El único problema que tiene nuestro líder en la firma de contrato es que no puede estar. Por esto no puede haber una intervención. Porque hay que pagar el contrato, sabe lo de RP, no lo bajaron, la Hacienda, lo que está subiendo mañana. Ahora los días no lo bajaron. Empieza a ejecutar cuando lo tenga, con las pólizas, la seguridad social. ¿Ustedes tienen acta de inicio? A mí tengo todo eso. Pero el acta de inicio no puede. Oigan bien lo que les enseñé. Los otros 3 requisitos son de ley. La única que no es de ley es el acta de inicio. Entonces, con algo que no es de ley, usted arranca a ejecutar sin un requisito de ley. Esa sí le queda campeón a uno. Por eso yo no puedo un acta de inicio firmarla
sin haber reunido los 3 requisitos de ley. Profesor, había escuchado que, por ejemplo, allá había alguien que afirmaba que la fecha del NRP debe ser la primera actualización, más no la de primer contrato. ¿Que le dónde dice eso la ley? Usted no le coma en cuenta a nadie. Ni a mí no me crea. Yo por eso le doy la ley, yo le doy las normas, yo le doy la doctrina. A mí no me crea nadie. A la única que digo que me crea la señora y es la única que no me cree. Entonces, hermano, diga dónde está la norma que dice eso. Es que la ventaja que yo tengo es que yo trabajo hace 35 años en esto y yo fui el que trabajé la ley 38 del 89 y el decreto 568 del 96, la ley 129 del 94. Nosotros sabemos que hay detrás de todas las normas. Entonces, Fernando Jiménez, que es el actual viceministro de Hacienda, que fue director nacional de presupuesto como yo, Mauricio Cuesta, nosotros 3 sabemos toda la historia de este país. Que le muestre una norma que diga eso. Es carreta. Ninguna parte dice que el RP tiene que salir el mismo día de la firma o a los 8 días. Lo que la ley sí dice es que sin RP no está perfeccionado presupuestalmente el compromiso. Artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Y todos sus decretos reglamentarios lo dicen. El registro presupuestal perfecciona el compromiso. Cuando la ley habla del compromiso, habla de contratos y de órdenes de gasto. Porque uno compromete el presupuesto en Colombia ordenando gasto o contratando, no solo a través de contratos. Orden de gasto, los viáticos no son un contrato, pero es una orden de gasto. Sin RP usted no puede irse a viaticar, hermano. ¿Y quién le dijo que tiene que ir el mismo día? No, si se demora 8 días, a los 8 días se va a viaticar. Por el contrario, y este es un muy buen ejemplo, si usted va a viaticar sin RP, no me cobre. A mí me pasó. Siendo secretario de Hacienda, un día me mandan una resolución de reconocimiento. Yo le dije, yo no sé qué es eso. Cuando yo digo eso es porque estoy diciéndolo obviamente irónicamente. Entonces yo le dije, a mí me tienen que explicar qué es eso, qué es una resolución de reconocimiento. Secretario, que la gente viajó y se quedó 3 días más y entonces hay que reconocerle los viáticos. Le digo, ¿reconocerle qué? En mis manos. Ustedes pueden llorar. Y yo vi al primo que no le pagué los viáticos, le dije a todos, mejor dicho, les doy la plata. Me sale más barato eso que pagar un abogado. ¿Cuánto gasté usted? ¿5.000, 10.000, 100.000, 1.000.000? Se los doy. El abogado me vale 20 millones para sacarme de este problema. Y no me garantiza que salga bien. En cambio, usted gastó 200.000, tenga, hermano, y ya. No, miren. Ninguna autoridad puede gastar sin presupuesto. Eso se llama principio de legalidad del presupuesto, artículo 345 de la Constitución. Ustedes lo vieron en los medios de comunicación hace 3 o 4 años. El exalcalde de La Jagua de Ibirico estuvo en la cárcel por haber hecho un contrato sin disponibilidad presupuestal, por haberlo abierto. Y el pobre alcalde, seguramente el jefe de presupuesto o el de contratación, dijo, tranquilo, que no pasa nada. Y terminó enredado. No. Principio de legalidad del presupuesto. Y anoten una sentencia de la Corte Constitucional. Sentencia C018 de 1996. Sentencia C018 de 1996. Donde la Corte Constitucional dijo que el principio de legalidad del presupuesto, que la disponibilidad presupuestal es parte esencial del principio constitucional de legalidad del presupuesto. Casi nada, usted viola un principio constitucional, ahí lo clavan y le ponen celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y para adentro, sin tocar un peso. Es que esto es así de sencillo, es CDP,
vigencia futura si hay que comprometer presupuestos futuros, abro la licitación, adjudico el proceso, firmo el contrato, hago el registro presupuestal y tramito el resto de requisitos para iniciar la ejecución. Pero preciso una cosa, si a 31 de diciembre yo no alcanzo sino a hacer el RP, no se me pierde el presupuesto, constituyo la reserva presupuestal. Es decir, para constituir una reserva presupuestal no necesito las pólizas, no necesito la seguridad social, no necesito el acta de inicio, repito, esos son requisitos para iniciar la ejecución. Pero entonces aquí el RP cumple dos funciones. Una, ser requisito para iniciar la ejecución. Dos, requisito para perfeccionar presupuestalmente el compromiso y poderlo reservar a 31 de diciembre. Entonces, si a 31 de diciembre tengo el contrato firmado, pero sin RP, se pierde el presupuesto. No puedo constituir la reserva presupuestal. ¿Listo? Así de sencillo es esto. ¿Qué pasa entonces cuando yo constituyo una reserva presupuestal? La ley me da un año más para ejecutarla. Error frecuente. Lo primero que hay que hacer es prorrogar el contrato. Porque si usted tiene el contrato a 31 de diciembre y no lo prorroga, ¿cómo ejecuta la reserva? Ah, pero como me dijo alguien, pero es que la norma dice que el 20 de enero del año siguiente constituyo la reserva. Sí, constituí la reserva. Y después, ¿cómo la ejecutas si el contrato no lo prorrogaste y te quedó a 31 de diciembre? Porque un contrato vencido no se puede ejecutar. Entonces, miren cómo se articula el proceso precontractual con el proceso presupuestal. Es así de fácil. Pero la reserva presupuestal tiene plazo para ejecutarse de un año. Si yo no ejecuto la reserva en un año, se me genera, ¿qué se genera el año siguiente? Una vigencia expirada. ¿Qué es lo que le llaman pago, pasivos exigibles, vigencias expiradas? En la Nación está regulado en el artículo 50 de la ley 2063 del 2020. Artículo 50 de la ley 2063 del 2020. En las entidades territoriales yo no sé. Ese artículo está en la ley hace años. Cada vez que yo echo este cuento le digo, cópienlo, es un copy-paste. Y no lo hacen. Entonces hay auditores que dicen, pero es que en la entidad territorial no existe esa figura. ¿Qué hacemos? No puedo hacer, pues ir a hacerle la norma ya, no puedo. Porque es simplemente meter un artículo en el acuerdo, ¿no? Ya. Ni siquiera tienen que pensar, es fusilar. Lo único que les digo que no copien es que en la ley anual dice que cuando se haga la orden de pago de una vigencia expirada hay que mandarla a la Contraloría General de la República y no es propiamente para que uno lo felicite. Pues porque, hermano, usted tuvo el presupuesto del 2020, tiene la reserva del 2021 y tampoco, y le dan el 2022, pues ¿qué quiere? Que lo felicite. Mínimo lo llamo a que me dé una explicación. Entonces, ¿qué dice la norma en el artículo 50? Que las vigencias expiradas ya no se crean como un rubro, se paga con cargo al presupuesto que lo origina. Entonces, si por adquisición de bienes y servicios se origina la vigencia expirada, por ahí se saca un CDP y en el RP se pone pago, pasivos, exigibles, vigencias expiradas. Y usted hace la orden de pago y paga. Lo que pasa es que a usted se le pierde la plata que tenía en la reserva presupuestal, con la que usted estaba amparando la reserva presupuestal. Y tiene que cargar la vigencia expirada al presupuesto del 2022. Entonces le quita espacio en los gastos nuevos, porque usted tiene que cargar el presupuesto del año siguiente.
Sacar un CDP con cargo al presupuesto del año siguiente. Pierde el presupuesto que amparaba la reserva. Claro, usted después lo liquida como un recurso del balance y después lo adiciona. Pero, por ejemplo, las entidades que reciben aporte del municipio, bailas, en el ministerio, las entidades que reciben aporte del Ministerio de Hacienda, Hacienda no le devuelve la platica, usted la pierde. Una vigencia expirada, ¿qué le dice el Ministerio de Hacienda? Cárguela al presupuesto del año siguiente porque no ejecutó. Por las razones que usted tenga, usted puede decir lo que quiera, tiene que cargarlo al presupuesto del año siguiente. Entonces, el primer tipo de vigencias expiradas que consagra la ley en el artículo 50 de la ley 2063 del 2020 es ese que acabamos de decir. Reservas presupuestales o cuentas por pagar que no se ejecutan y pagan en el año en el que se constituye. Entonces, las reservas del 2020 que no se ejecuten y paguen a 31 de diciembre del 2021. El 1 de enero del 2022, vigencias expiradas. Y no solo es ejecutar la reserva, recibir el bien o el servicio, es pagar. Díganlo bien. Segundo caso de vigencias expiradas. Compromisos legalmente adquiridos que ni se constituyen como reserva presupuestal ni como cuenta por pagar. Que no se constituye como reserva presupuestal ni como cuenta por pagar. Alguien puede decir, ¿y cómo así que no? Y que son legalmente adquiridos. Ah, eso lo vivieron ustedes en el cambio de gobierno. Porque ¿quién constituía las reservas del gobierno anterior? Ustedes. Entonces, cuando uno va y mira, uy, no, yo esta reserva no la constituyo. A mí me tocó, siendo asesor de la Federación de Departamentos, decirle a los gobernadores, no, esa reserva no. Y después iban y la evaluaban en la Procuraduría General de la Nación y decían si esa reserva está legalmente constituida. Pero ya había pasado el tiempo para la vigencia, para constituir la reserva. Entonces se volvió una vigencia expirada. ¿Por qué? Porque se pasó el plazo que da la norma. Entonces, ya tenemos dos tipos de vigencias expiradas. Una reserva presupuestal o cuenta por pagar que no se ejecute y pague en el año en que da la ley. Las del 20 se tienen que ejecutar y pagar en el 21. Si no, en el 22 ya son vigencia expirada. Segundo caso, compromiso legalmente adquirido, pero que no se constituye como reserva ni como cuenta por pagar. Entonces, vigencia expirada. Y el tercer caso, que es una obligación originada en la ley. Oigan bien, obligación originada en la ley, así no haya contado con CDP ni RP. Entonces alguien me decía, entonces un contrato que no tuvo CDP y RP. Oiga, señor, obligación originada en la ley. Un contrato, ¿quién dijo usted que es ley? Aquel contrato se tiene que supeditar a la ley. Ejemplo, en el SENA, por ejemplo, me preguntaron un quinquenio. Vino un señor a los 2 años a reclamar su plata. No tuvo CDP ni RP, pero el quinquenio de ley sí, convención colectiva. Es ley entre las partes. O un acuerdo sindical, ley entre las partes. Hay que cumplirlo. Entonces cumple esa condición, es de una vigencia anterior. Es originada en la ley. Páguelo por vigencia expirada. Así no haya tenido CDP ni RP, pero es una obligación de ley. Por ejemplo, los municipios tienen que pagarle una sobretasa ambiental o una... o la sobretasa ambiental a las corporaciones autónomas o
un porcentaje ambiental. Uno de esos dos se presupuesta. Yo al fin no he tenido bien claro cuál es, o ustedes no presupuestan ninguno de los dos. Aunque hay un fallo del Consejo de Estado que me llamó la atención sobre un caso de Corantioquia, donde la magistrada decía que había que presupuestar el porcentaje. Yo en principio pensé que era una operación de tesorería y siempre lo he visto así, porque es que cuando usted la ley le dice, la ley 99, usted es el dueño, pues, el municipio lo que hace es que recauda el predial y le entrega al dueño, punto. Porque si no, eso también te afecta a los gastos de funcionamiento, porque iría por transferencia, entonces le afectaría a uno el indicador de ley 617. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? En el catálogo. Las dos, la sobretasa y el porcentaje. Los dos. Eso conceptualmente me parece rarísimo. Porque uno presupuesta eso cuando él es su propiedad y lo entrega. Y aquí la ley de entrada dijo, señor, eso es de él. Entonces usted lo que hace es que lo recauda y se lo entrega al dueño. Yo tenía la duda porque en un fallo del Consejo de Estado para Corantioquia hablaron del porcentaje que se presupuestaba. Entonces yo digo, pues eso también lo hacen personas que no conocen bien el proceso presupuestario. Pero a mí en toda parte me han dicho que no lo presupuestaban. Pero entonces ahora si lo metes al presupuesto, como eso va por transferencias, te aumenta el funcionamiento. Pues no sabía eso. Entonces eso está en el CICP, Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestaria. ¿Y en el FUT no está? ¿Y en el CHIP? Porque es que a mí todo el mundo me decía que eso no estaba. O sea, no era presupuestado. Era una operación de tesorería, el tesorero giraba cuando le pasaban la cuenta de cobro o por una orden de gasto, una resolución, por ejemplo. Si a ley dice gire, hermano, ¿yo qué hago con esta plata aquí? Gire. ¿A quién el dueño? Bueno, entonces ahí tenemos los tres casos de diligencias expiradas. El artículo 50 de la ley 2063 del 2020. Como ya salió la ley del 2022, quedó en el artículo 49 de la ley 2159 del 2021. Recuerden que la ley sale el año anterior. De la ley de presupuesto del 2022 es la ley 2159 del 2021. Quedó en el artículo 49. Mira que queda caer siempre ahí en el mismo artículo. El de este año es el 50. En el año entrante quedó en el 49. Cópielo. O sea, eso no tiene misterio. Copiado. Porque muchos auditores de la Contraloría me decían, sí, pero en el municipio no está. Entonces, uno diría, punta de doctrina, y darle un concepto al Ministerio de Hacienda y depende de qué le conteste. Pues sí, yo no creo que sea con el alcalde. Porque es que esas son disposiciones presupuestales, digamos que el gobierno las ha sacado, a no ser que el Consejo haya dicho en el estatuto que el gobierno podrá reglamentar. Porque es que la facultad reglamentaria la tiene que dar el Congreso, la Asamblea o el Consejo. ¿Sí? Otra cosa que les recomiendo es cuando uno ve, ahora yo no he dicho que la vigencia expirada la usen para poner cualquier cosa.
porque la ley dice que es para pagar obligaciones asumidas con el lleno de requisitos. Entonces, por ejemplo, el caso que veíamos, secretario, el reconocimiento de estas, fíjate, eso acabo de resolver los requisitos de ley. Cuando algo no reúne los requisitos legales, hay que pagarlo vía conciliación. Conciliación. ¿Y por qué? Porque está seguro. Porque o va a un juez administrativo dependiendo de la cuantía y se convierte en un tipo el artículo 346 de la Constitución así lo dice. Crédito judicialmente reconocido. Pague. Y pague. Para conciliar no se necesita tener presupuesto. Para pagar la conciliación sí. El Consejo de Estado de un expediente muy antiguo, el 4014 de 1997. Expediente 4014 de 1997 dijo eso. Para conciliar no se requiere el CDP, porque justamente el título jurídico para meter en el presupuesto la partida es la conciliación aprobada por un juez. Porque si usted, la autoridad judicial, no le aprueba la conciliación, usted no la puede pagar. ¿Qué le toca hacer al señor? Ir a un proceso ordinario, vaya a demanda. Entonces, fíjense, y tengan en cuenta, por ejemplo, una persona que a los 3 años no ha venido a reclamar una prestación social, puede llorar. Ya no tiene por qué pagarse. Ay, pobrecito, una vigencia expirada. El que expira es el cabrón suyo y le paga esa. Señor, ya prescribió el derecho, o si caduca la acción, puede llorar. Usted no puede ir a pagarla, ay, pobrecito, de que no, señor, usted tenía un plazo para reclamar. Es que, hermano, en este país las cosas pasan es porque no hay planeación. Porque todos los instrumentos, y yo se lo puedo aprobar al que me ponga, todos los instrumentos en Colombia existen para resolver los problemas presupuestales. ¿Qué es que mira que es que tengo que hacer una reserva porque qué más hago? ¿Y por qué me pregunta eso en noviembre, hermano? Pregúnteme en enero y yo le doy la solución. ¿Qué es que no hay vigencia futura en el último año de gobierno? Mira, y el procurador le dio la salida, haga una reserva. Pero cuando usted puede tramitar la vigencia futura, que tramité la vigencia futura y me la negaron, pero se afecta el funcionamiento. Ahí está la salida. Ya, yo le doy todas las salidas, pero si me preguntan en enero o hasta junio, pero ya en noviembre ya complicado. No, si yo no alcanzo. Si me hubieras preguntado 2 meses atrás, alcanzabas. Que es que 2 meses atrás no alcanzo a ejecutar todo. Entonces, ejecutas un pedacito y el resto con vigencias futuras. Y metes los recursos de ahora, que ya los tienes en el propuesto del año entrante, y los metes como recursos del balance. ¿Cuál es el problema? O sea, yo que llevo 800 seminarios y dicto clases de posgrado en la universidad, no ha habido el primer problema que no se pueda resolver en materia presupuestal. Lo peor que puede pasar es hacer una conciliación. Que es que mire que el señor se gastó la plata y vaya a conciliar y le pagan. Y cuando salga la conciliación, se presupuesta. Pero haga la conciliación sin presupuesto, que no lo necesita. Mire que todo tiene solución. Aquí se trata, y es lo que yo enseño en Colombia, a que ustedes sepan utilizar los instrumentos. ¿Ven? Como empezamos en la charla, hago una vigencia futura. ¿Ordinaria o excepcional? No, excepcional no, porque es solo de inversión. Ordinaria, pero que hay que iniciar la ejecución en el año. Pero entonces, ¿cómo adiciono si no inicia la ejecución en el año? Entonces meta el artículo, fíjense que todas las normas existen. Meta el artículo que permite adicionar contratos en ejecución con vigencia futura ordinaria.
Ah, pero si usted acopla el 50%, entonces reduzca el plazo en un día y haga un nuevo proceso contractual con una vigencia futura nueva. Ya no es de adición porque ya acopó el 50%, como lo establece el artículo 40 de la ley. Bueno, creo que ya terminamos. Muchas gracias a quienes nos escucharon por las redes. Esto es uno de los aportes de la Federación Colombiana de Municipios que me ha contratado como asesor desde hace 3 años ya. Y lo que queremos es que ustedes vean que hay un valor agregado y que ya este es el 4º seminario que dicto. Lilia les va a dar entonces el link para que lo oigan por YouTube. Ahí hay lo mismo que les estoy explicando, con las normas, con todo. ¿Cuál es la ventaja de estos seminarios así en directo? Es que uno puede preguntar cosas como la persona que preguntó allí, o ustedes haciendo preguntas puntuales. Pero es un valor agregado de la Federación Colombiana de Municipios. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, hasta luego todos los que están conectados.